Bueno, a mí me encomendaron la misión, ¿no?, de hacer como una primera introducción a algunos conceptos que son importantísimos, ¿no?, para poder enfocarnos en el tema de la educación sexual integral y que pueden a veces parecer un poco quizás como conceptuales, pero que es bueno que los revisemos y que nos pongamos más o menos todos en la misma página que respecto de ellos. Yo sé que ustedes acá, entiendo que vienen de lugares muy diversos, puede que para algunos esto que ahora yo voy a contar ya sea conocido, puede que para otros sea completamente nuevo, pero espero al menos que todos, digamos que a todos les haga sentido esto que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, mira, para empezar, hay dos conceptos que nosotros queríamos como revisar y adelantarnos antes de comenzar más en profundidad con el tema ya de la educación sexual integral. Y estos son la sexualidad y el género, ¿no? Ambos conceptos y además cómo estos se relacionan entre sí. Antes de que se pongan así a notar que los veo todos como muy rápido, calma, calma, porque además después van a tener este material, así que no se apuren, no se preocupen. Entender, digamos, el tema de la sexualidad, y acá hago una acotación. Estoy hablando de sexualidad en singular. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo como al concepto, ¿no? Entiendo, cuando hablamos de sexualidades, estamos haciendo un reconocimiento a las diversas formas, ¿no?, de prácticas, identidades, etc. Cuando hablamos. Pero entonces yo aquí me voy a referir más específicamente a la sexualidad como concepto. La sexualidad es un concepto que ha estado siempre en disputa, ¿no? Por quién tiene, digamos, la verdad o la razón sobre lo que este significa. Y yo acá les propongo un ordenamiento que tengan que entender que es un ordenamiento muy grueso, ¿ya? Y que busca más que nada hacer una diferenciación entre como dos grandes enfoques en la sexualidad. A pesar de que al interior de que estos son como grandes paraguas, porque adentro de esto hay diversas también matices y diferencias entre cada uno de ellos. Pero entre ambas, digamos que lo que está aquí en disputa es una idea de la sexualidad como naturaleza, ¿no?, o la sexualidad como un constructo, como decimos, social, ¿no? Esa es más o menos, esa es como la pugna que está en estas dos formas de entender la sexualidad. A la primera, esta que le llamamos, bueno, como enfoque esencialista, es, ¿verdad?, un enfoque que viene desde los comienzos de los estudios, de cuando se empezó a entender la sexualidad de manera científica, pero también tiene mucho que ver con las formas más religiosas de entender, ¿no?, la sexualidad, y que entiende que la sexualidad es como una fuerza de la naturaleza, en el fondo, ¿no? Es una fuerza natural. Y esa fuerza que puede ser entendida, por ejemplo, como un instinto, como una pulsión, ¿no?, en el psicoanálisis, por ejemplo, primero, como siempre se me olvida, perdón, la palabra, como un impulso, ¿sí?, un instinto, una pulsión, están siempre así como en pugna con la sociedad. O sea, como que aquí está la sexualidad, que es esta fuerza, y la sociedad lo que hace es restringirla, imponerla, ¿no? Es como que estuvieran siempre dos fuerzas así chocando una y la otra. Algunos de los problemas, digamos, que tiene esta concepción, ¿no?, es que en esta idea como natural, ¿no?, de naturaleza de la sexualidad,
hay también una idea binaria, por ejemplo, de entender la sexualidad, el género, ¿no? Como una sexualidad femenina, una sexualidad masculina, y que son así, ¿no? Por naturaleza. Otra problemática que tiene es que entiende también que esta sexualidad en el desarrollo se da de una determinada manera, como una manera como homogénea, ¿no? Y que cualquier salto en ese desarrollo sexual, cualquier desaveniencia, cualquier cosa, es entendido o observada como una anomalía, como un problema, como un trastorno, ¿no? Porque está como ya la sexualidad del infante, el niño, que va a llegar a una sexualidad adulta, madura, qué sé yo. Y cualquier desvío en el camino es problemático. Tenemos entonces, después ya a partir de la década del 60, ustedes saben, con el giro cultural, el postestructuralismo, etcétera, se empezó a entender que esta relación de lo social, el humano y lo natural, en verdad es un poco distinto, ¿no? Y que la sexualidad finalmente no es como esta fuerza de la naturaleza, que no significa que no tenga una base, digamos, que está aquí biológica en nuestros cuerpos, ¿no? En nuestras sensaciones, en nuestros modos de sentir, pero que finalmente es una esfera que lo más importante es que tiene sentido, ¿no? Se constituye en lo social. Y que es por eso, ¿no? Como mostraron, no sé, los trabajos, por ejemplo, de Foucault, las formas de entender la sexualidad, las formas de considerar las prácticas sexuales, entender las identidades, tiene distintas formas de organizarse dependiendo de los contextos sociales e históricos, ¿no? Eso va transformándose, va cambiando. No significa esto como que la sexualidad, la idea es como que la sexualidad finalmente es producida en lo social, ¿no? Igual como en lo social se producen finalmente nuestras subjetividades, ¿no? Nuestras formas de entender. Entonces, esta idea de que es una construcción que es sociocultural, entonces, como digo, es una estructura, se estructura finalmente en nuestras interacciones sociales, en las prácticas, en las interacciones cotidianas, está igual anclada ante el cuerpo. Entonces, es la sexualidad en el fondo, a lo que yo les invito a pensar, que es algo que es muy íntimo, efectivamente, ¿no? Que es subjetivo, que es personal, pero que también es social, y es cultural, y es político, ¿no? Todas esas dimensiones están en la sexualidad. Y un punto también muy, muy importante es que la sexualidad, también, bueno, como muchas otras cuestiones sociales, ¿no? Se produce en relaciones sociales, y esas relaciones sociales son de poder. No es la sexualidad la que produce, la productora de poder, no. Son las relaciones sociales, las relaciones de género, las relaciones intergeneracionales, las relaciones de clase, de etnia. Ahí esos producen, tienen modos de producir, ¿no? Su poder, digamos, en la sexualidad. ¿Ya? Bueno, una cuestión que es como muy digamos que nos importaba de comenzar, es porque este tipo de orientaciones, ¿no? Yo les decía que eran como grandes paraguas. Dentro del construccionismo, obviamente, hay maneras más radicales de entender qué es como lo construido, maneras como menos radicales. Ahí también hay discusiones y debates a los que probablemente quizás en algún momento posterior vayan a entrar. Pero lo que es importante es que igualmente estos conceptos, estas conceptualizaciones, ¿no? de la sexualidad van a orientar, ¿no? Los enfoques, los modelos de educación sexual que se hagan,
Entonces, estar alerta, ¿no? y mirar esa forma de cómo se entiende la sexualidad en cada enfoque o programa de educación sexual es relevante. Entonces teníamos por una parte el tema sexualidad, tenemos ahora el tema género. Probablemente este sí sea un concepto mucho más cercano, ¿no? Obviamente todos hablamos, además está en nuestro coloquialmente, ¿no? Además lo usamos, es mucho más. Entiendo que en algún momento además van a entrar a este tema mucho más en profundidad. Por lo tanto, yo aquí solamente quiero hacerles como hacer notar 4 cosas, ¿no? Respecto del género. El género, que también es un concepto teórico finalmente, entonces que también hay debates y también hay disputas en relación a él, ¿no? No vamos a llegar así a como no es la palabra final respecto al concepto de género ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí al menos creo que hay 4 dimensiones que hay que tener siempre en consideración cuando hablamos de género. El primero creo que es el que es más conocido, es entender entonces que las diferencias, lo que dice el concepto de género es que las diferencias sexuales, ¿no? No son producto de la biología, sino o de un determinismo biológico, sino que son una construcción social. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la forma en que nosotros entendemos, lo que damos sentido a lo que es un cuerpo XX, un cuerpo XY, eso es social, ¿no? Porque después ya verán, ni siquiera existen XX, XY, sino que hay múltiples formas también, ¿no? En que el sexo se organiza, etc. Pero a pesar de toda esa diversidad, digamos, que la biología ofrece, que no es binaria, como queremos pensar, es la idea de género la que nos binariza y nos hace encasillar todos los cuerpos en femeninos o masculinos. ¿Sí? Eso sería entonces la primera. La segunda es que estas diferencias que se producen, ¿no? Estas diferencias entre lo que es femenino y masculino, no son diferencias, son diferencias que están constituidas como en oposición, ¿no? Y no solo en oposición, sino que también en una jerarquía, ¿no? Las dos, claro, hay una relación entre ambas, pero además hay una jerarquía, ¿no? Y esa jerarquía está impuesta por la relación de poder, que es la relación de género, ¿no? En la cual históricamente lo femenino ha tenido como un sentido, un significado, finalmente, no solamente como de subordinación, inferioridad, que es lo de poder, pero también en los sentidos como lo frágil y lo fuerte, ¿no? Todo lo que es, digamos, lo que llamamos, ¿no?, el pensamiento binario, ¿no? Que opone, contradice además, que polariza, ¿no? Hace pensar que somos así como además completamente de Venus o de Marte, ¿no? Completamente distintos, opuestos, pero además esas son oposiciones que también tienen una jerarquía, ¿no? En lo cual, históricamente además, claro, lo femenino siempre ha estado subordinado o en desmedro de lo masculino. Lo último es que el género tiene una relación que es muy compleja, ¿no? Pero que no puede ser pasada por alto con otras relaciones de poder. Tiene una relación, por ejemplo, con otros como indicadores o marcadores de la diferencia, como la etnia,
la clase, también hablamos como de la generación, y que esa implicación no es jerarquizable, ¿no? Esto es como una perspectiva que antes había como decir, mira ya, al género, entonces yo le sumo, no sé, tengo, no sé, por ejemplo, una mujer, pero esta mujer además es mapuche, pero además es de un mundo rural, 3, además más es de una zona de pobreza, 4. No, esa aditividad, digamos, es lo que este concepto de interseccionalidad, ¿no?, que tienen que haber escuchado, quiere, digamos, iluminar, ¿no? Que esto no es una cosa de sumatorias, no es aditiva, sino es una intersección que es muy compleja y que también depende mucho de cómo finalmente un sujeto social lo defina, ¿no? Porque puede realmente que para alguien su pertenencia étnica sea mucho más relevante que la sexual o la de género, etcétera, o no. Entonces, una cuestión a la que hay que tener ojo, ¿no? Entonces tenemos digamos, tenemos el sexo, ¿no?, que es aquello de cuerpo, no sé, con el que nacemos, que realmente nosotros pensábamos que estaba así biológicamente y que era a partir de ahí que el género se construía, pero que en verdad es el género el que nos dice, ¿no?, finalmente qué sexo, de qué sexo somos. Tiene esta relación con el género y además con la sexualidad, con los deseos, con las orientaciones. Y en nuestra cultura, en nuestra sociedad, lo que se privilegia, lo que se busca es que siempre existe una coherencia, una concordancia entre ese sexo, ese género y esa sexualidad, ¿no? Queremos que todos los XY, ¿no?, sean masculinos, ¿no?, sean además una idea de masculinidad y que además sean heterosexuales, ¿no? Igual las mujeres. Cuando hay entonces ese intento de marcar y buscar y siempre estar, digamos, resaltando esta como coherencia, es lo que nosotros llamamos la heteronormatividad, ¿no?, que nos empuja y nos obliga siempre a la heterosexualidad, ¿no? Y entonces, esa normatividad, la heteronormatividad, cualquier como disrupción, ¿no?, entre estas coherencias va a ser marginalizada, ¿no?, es puesta en cuestión, es relativizada, etcétera, ¿no? Vale. Esa es la manera en la cual finalmente entonces la sexualidad, ¿no?, y el género se encuentran entrelazados. Pero como yo les decía al principio, y esto es tanto como con la sexualidad como el género, esta es una cuestión que es como social, que es cultural, pero también es personal. Entonces siempre hay distintos como niveles o distintas capas, ¿no?, en las cuales nosotros podemos como observar esta forma en que opera el sexo-género. Una es la estructural, ¿no?, que es, digamos, como la grande, ¿no?, y que es esta sexualidad como institución, ¿no?, y que es esta finalmente heteronormatividad de la cual recién estábamos hablando, ¿no?, esa heteronorma que también tiene otros componentes, no sé, pues, la monogamia, o sea, hay otros tipos también de normas asociadas, ¿no?, al género y a la sexualidad, la forma en que se tienen que vincular, las personas que también estarían, por ejemplo, ahí dentro, en esa como categoría, ¿no?, más estructural. Otra cuestión son los sentidos y los significados. Aquí estamos como más en el nivel
de lo simbólico, ¿no? De los símbolos, las cosas que representan ciertas formas de expresar, ¿no? la sexualidad, de expresar el género. Y que son como finalmente los lenguajes, los discursos disponibles para entender el sexo y el género, ¿no? Bueno, ya hay miles, ¿no? Está el discurso científico, el discurso religioso, el de las, no sé, culturas urbanas, o sea, bueno, pongámonos a pensar, o sea, es un amplio espacio donde el sexo y el género siempre están siendo así producidos, entendidos, ¿no? Otro nivel es el de las prácticas sociales. Estas son nuestras interacciones cotidianas finalmente. Es la forma ordinaria en que nos vamos relacionando, en que tenemos nuestros vínculos afectivos, sexuales, amorosos, pero no solamente, es lo que también estamos aquí conversando en la sala de clase, las conversaciones con los amigos, etc. Estas otras dimensiones en las cuales se van, como repitiendo, pero también vamos reconstituyendo sentidos y significados, etc. Y esta otra dimensión, que es la que queda tanto, la de los sujetos sociales, perdón, lo olvidé, perdón, es que finalmente nuestro yo, nuestras identidades, nuestras subjetividades que están, ¿no?, atravesadas por todos estos sentidos, pero por nuestros propios deseos, ¿no?, nuestras propias preferencias, nuestros sentires, nuestros pensamientos, etc., ¿no? Esas serían entonces estas cuatro. Una cuestión que conversamos era, bueno, antes de entrar así como de lleno así a la cuestión de la educación, pensar, bueno, está la sexualidad, ¿no? ¿Cuáles formas como de pedagogización de la sexualidad? O sea, la pregunta sería, bueno, nosotros cómo aprendemos, ¿no? Obviamente, y todos sabemos, no se aprende solo en la escuela, porque si no, ninguno de nosotros sabría nada, obvio, o poco, sino que existen, como vimos antes, ¿se acuerdan que estábamos en esta cosa de los lenguajes, los discursos, ¿no? Que tienen una muy importante misión en la construcción de la sexualidad. Digamos que en esto las instituciones así como más científicas, por así decirlo, han tenido un súper importante rol, ¿no?, para bien y para mal, ¿no? Han sido como muy liberadoras y progresistas en algún momento, pero también han sido como constrictoras o han colaborado a hacer más, a restringir o a etiquetar más la sexualidad, a crear patologías o categorías. Bueno, todo eso ha tenido evidentemente un lado de visibilidad, a veces de legitimidad, pero también muchas veces ha ayudado más bien a seguir como la estigmatización, ¿no?, de ciertas sexualidades, etc. Pero digamos, por ejemplo, piensen en la psicología, ¿no? Y en la psicología y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo psicosexual, ¿no? A partir de la psicología y la medicina está como subespecialidad, que es la sexología. La sexología nos ha enseñado cuáles son las distintas etapas, que se parte con el... ya ni me acuerdo, pero es el deseo, después la meseta, o sea, todo un modelo para entender la respuesta humana sexual. Y otro modelo para decir, bueno, a ver,
cuáles son las preferencias o las orientaciones sexuales de las personas. Ah, ya, no. Están todas las parafilias, ¿no? Entonces, no sé, la gente que se excita con ciertas cuestiones en particular, están todas descritas. Descripción así ya en sus inicios, descripción de la homosexualidad, descripción del lesbianismo, de las identidades, las disforias de género, etcétera, 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 ¿no? Hay un gran... La medicalización de la sexualidad, ¿no? Que también tiene que ver con la sexología, pero piensen ustedes, por ejemplo, que ha tenido cosas liberadoras y otras no. Piensen en todo lo que tiene que ver con los métodos de planificación familiar, ¿no? Pero también tienen que ver, por ejemplo, con el Viagra, ¿no? El uso del Viagra. O sea, existe ahí también toda una forma de pensar que, por ejemplo, en el caso del Viagra, que el tema ya no es el deseo, ¿no? No es del ámbito de los sujetos, sino que solamente es una cuestión como de disfunción eréctil, ¿no? Una reducción del deseo a una pastillita. Están las prácticas legales, o sea, están las legislaciones. Nuestras legislaciones están llenas de está el código respecto de cuál es el sexo que estamos a permitir y cuál es el que no, entre quienes pueden, ese sexo es legítimo, cuándo, ¿no? Está toda una cuestión también de derechos, ¿no? Que también nos protege de nuestra indemnidad corporal respecto de los demás, etc. Está la escuela, ¿no? Está la escuela que con, digamos, sus partes luminosas y sus fallos, ¿no? También es un lugar donde se aprende, y se aprende, digamos, probablemente mucho más en lo que se llama el currículum oculto, ¿no? En lo que no está dicho o escrito, que en lo que sí realmente aparece en el escrito, ¿no? Como objetivos específicos de educación, etc. Y está la cultura popular y la cultura también más selecta, no sé, ¿no? Está toda la producción, digamos, la producción cultural más bien. La ficción romántica, la pornografía con sus distintas formas de expresión, la música, las novelas. Ahora además tenemos las redes sociales, los memes, ¿no? Todo esto también es parte, ¿no? De las formas en que la sexualidad nos va haciéndose, va como nosotros como que la vamos entendiendo, la forma en que la vamos construyendo, etc. Y todo esto, digamos, nos pone a nosotros entre nuestras demandas, nuestras propias experiencias, todos los efectos, lo normativo que todo esto tiene. Lo normativo en el sentido que todas estas, la psicología, la medicación, la ley, la educación, la cultura, son referentes, son formas en que nosotros usamos para orientar ese es el sentido cuando hablamos de lo normativo, ¿no? En que son formas de orientar, son marcos que orientan nuestra manera de entender, ¿no? La sexualidad, y entonces en ese sentido también orientan nuestra acción, ¿no? Tienen un efecto sobre lo que juzgamos que es moral, lo que juzgamos como éticamente correcto. Y están también, digamos, todo lo que son las ansiedades culturales propias de la sexualidad, ¿no? Que yo creo que han cambiado mucho, pero algunas no tanto, respecto de los niños y la sexualidad, por ejemplo, que es un tema que después yo creo que la Pamela va a hablar, ¿no? Como los niños deben o no deben ser expuestos a un discurso o a clases, por ejemplo, de educación sexual desde tan chicos, no porque los va a traumar, no sé, esta idea como de inocencia absoluta que respecto, ¿no?
de los niños, de lo que pueden escuchar, de lo que no, de la indemnidad, el tema también de la ansiedad respecto de cuestiones como médicas, o sea, digo de salud, ¿no? Lo que en su momento produjo, por ejemplo, la pandemia del VIH, ¿no? Las ITS, ¿no? Son parte, ¿no?, del conjunto en la que vamos nosotros moviéndonos y desenvolviéndonos, y cada una de estas cosas van finalmente de cierta manera modelando, pero es más una interacción, ¿no? Respecto de nuestras propias prácticas y nuestras propias como subjetividades respecto de la sexualidad. No, ya. Entonces, ya que vimos, vamos entonces a entrar ya a lo que vinimos, ¿no?, que es el tema de la educación sexual. Esto que yo les traje acá es una propuesta de lectura de enfoques de educación sexual. Y creo que esto les quede claro, hay tantas como formas o modelos que uno puede como entender o clasificar los enfoques de modelos de educación sexual como personas allá para hacer esa distinción, porque la distinción siempre va a estar del lado de qué es lo que, digamos, lo que le importa, en este caso, no sé, pues al investigador, al que planifica políticas públicas, qué sé yo. Existe, y antes de que sigan anotando respecto a esto, existe una gran hubo, yo creo que ya está probablemente muy en retirada, pero durante muchas décadas hubo una gran distinción, o sea, que se hacía entre dos formas de entender la educación sexual. Una eran los modelos tradicionales, o más bien conservadores, que son los modelos pro-abstinencia, y todo lo que no era pro-abstinencia se englobaba en un gran, eso sí que era un gran globo, ¿no?, que es los enfoques que en inglés serán comprehensive, que es lo que entendemos nosotros, traducimos por integrales, ¿ya?, que no es la educación sexual integral de la que estamos hablando ahora. Pero eran aquí, entonces, donde no estaba, digamos, la abstinencia, lo que estaba era cualquier enfoque que en verdad se preocupara de entregar información científica, que tuviera una perspectiva respecto de los niños o los adolescentes, que tuviera algún grado como de progresismo, independientemente de esas distinciones. Yo les propongo esta, porque de las que yo conozco, esta a mí me parece que tiene un poco más que ver con el tipo de enfoques que aquí en Chile ha habido, ¿ya? Lo que no significa tampoco, por eso, que que aquí estén contenidas todas los posibles como modos o enfoques que hay de la sexualidad. Este lo desarrolló el PNUD, ¿no? Hizo que en el año 2010 hizo uno de sus informes de desarrollo humano, fue exclusivamente sobre temas de género. Y ahí ellos hicieron un capítulo sobre educación sexual. Entonces fueron y entrevistaron a todas las organizaciones, personas, etcétera, que en ese momento proveían de esta de algún tipo como de programa, capacitación o lo que fuera educación sexual, y llegaron como a este monito, ¿no? Están entonces, digamos que podríamos acá decir que están
los enfoques más sanitarios, psicosocial y de derechos humanos, en este gran bloque que yo antes le decía que era como lo integral, o sea, lo comprensivo, ¿no? Y esta otra enfoque que está, tiene más como con la antropología religiosa, que entiende la sexualidad como una condición humana. O sea, aquí tiene un marco mucho más esencialista, ¿no?, de la sexualidad, como lo que vimos, ¿no?, al principio, y que esa sexualidad entonces entendía, por supuesto, como un valor que tiene que estar como una expresión, digamos, en relaciones que tienen que ser heterosexuales y con un fin reproductivo, etc. Ahora, el grado aquí entre quienes imparten esto, en qué tan pro abstinencia son o no, es también variable. O sea, no es como va a decir que en cualquier colegio católico todo es pro abstinencia. Me conozco colegios católicos que también, no sé, que trabajaron con programas como en el que estábamos Nico y yo. Entonces, siempre esto hay que tenerlo como referencia. Y están estos otros tres, ¿no? Que uno es más, con una lógica que dice más, ellos le pusieron sanitaria epidemiológica, pero que en el fondo tiene un foco mucho más en lo que es el acceso a la salud, ¿no? Ese es el foco que tiene que ver con entregar como información muy más biológica, cuáles son como las herramientas, cómo proveer también de acceso a la gestión de la salud, etc. Está este otro, que es como científica psicosocial, que es donde, por ejemplo, ahí hubiéramos cabido PASA, ¿no?, que tenía más un foco en el tema de, que eso también estaba más dado como por el enfoque, tenía un enfoque, ese programa pedagógico muy fuerte. Entonces, en cómo nosotros hacemos para que los niños, las niñas, los adolescentes puedan tomar decisiones que sean informadas y que sean reflexivas, ¿no? Como promover esa capacidad de reflexión con información confiable. Y una tercera, que es esta que tiene más en su foco o en su centro el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces ponen ahí su acento. Esto es, digamos, una cuestión como muy gruesa, y siempre cuando uno quiere hacer estas modelizaciones es así. Esto es como abstracto, porque si ustedes van a ver los programas se van a dar cuenta que independientemente, en el caso del PASA, ¿no?, que tenía esta idea de fortalecer, igual tenía un enfoque de derecho, igual tenía también una cuestión de promoción de salud, pero menor. Los que hacían, no sé, en Semera, que tenían esta idea, por ejemplo, mucho más, porque eran de una facultad de medicina, respecto de la salud y los cuidados y la salud sexual y reproductiva, también tenían un enfoque de derecho también. O sea, lo que pasa es que ese no era el foco, pero en el fondo es un poco eso lo que nosotros, al menos hasta hace quizás los últimos 15 años, es el tipo de enfoques o programas que habíamos tenido acá en Chile. También hay otro tipo de programas que acá no aparecen, ¿no?, que algunos son que tienen un enfoque más crítico, que trabajan, por ejemplo, están mucho más enfocados en trabajar con disidencias sexuales, o que están mucho más enfocados en hacer trabajo de base, ¿no? Pero si estamos hablando sobre trabajo de educación sexual basada en la escuela, esto es como un poco lo que estuvimos viendo. Entonces, ¿qué es la educación sexual integral? Este es un tema que ustedes van a seguir viendo durante toda la tarde, o sea, de lo que queda.
lo van a ver mucho más en profundidad, por lo tanto yo aquí solamente voy a dejar como los, ¿cómo se dice? No sé, los anuncios y los subtítulos, ¿no? Esta es una definición que es una definición que es la que promueve UNESCO, ¿no? Y si ustedes se fijan, lo primero que dice respecto de la educación sexual es que es un proceso curricular de enseñanza y aprendizaje. O sea que esto significa que tiene que haber un currículo, ¿no? Tiene que haber un currículo y que ese currículo entonces tiene que ser progresivo respecto del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Ese proceso que es de enseñanza y aprendizaje, o sea que es una cuestión pedagógica, no solamente ir y entregar información, sobre los aspectos cognitivos, emocionales, físicos, sociales de la sexualidad, o sea, la sexualidad entendida de manera un poco más como global. Su objetivo es dotar a niños y jóvenes de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, ¿no? O sea, no solamente estamos acá en lo informativo, sino también en cómo hay que promover ciertas habilidades o capacidades, ¿no? Para finalmente la toma de decisiones que te capaciten para tener, entonces, para llegar a este como objetivo de alcanzar una salud, bienestar y dignidad. Desarrollar relaciones sociales, sexuales respetuosas, considerar cómo sus elecciones afectan su propio bienestar, o sea, un componente reflexivo respecto, ¿no?, de lo que uno hace, y comprender y garantizar la protección de sus derechos, enfoque de derechos, ¿no?, a lo largo de su vida. Entonces, ¿qué es lo que hace que la educación sexual integral sea integral y no otra cosa? Este enfoque de autonomía progresiva, ¿no?, de que vamos a empezar también, y visto curricularmente, desde la infancia hasta adelante, que es una cuestión además que se supone que no debiera acabarse, no tendría por qué acabarse en la enseñanza media. Un enfoque de género. ¿Qué significa un enfoque de género? Como vimos antes, significa un enfoque que tenga en vista el género. Esto no es como que haya, obviamente, educación para que entienda a las niñas y a los niños, no, sino que entienda esta articulación compleja entre el género y la sexualidad, que intente romper, ¿no?, con la heteronormatividad. El enfoque de derecho, ¿no?, que es fundamental, un enfoque de derechos humanos, que tenga un enfoque pedagógico, o sea, una idea de, además, esto no es solamente importante respecto de lo que qué vamos a hacer y de los contenidos, sino es muy importante el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y ese es el enfoque como más pedagógico y que de luego tiene una bajada en una didáctica que tiene que ser también reflexionada y pensada, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de llevar a cabo y hacer esto? Y finalmente, este ideal que tenemos de poder promover sujetos que vayan a ser autónomos, reflexivos, responsables, teniendo en cuenta, en general, esta arquitectura como estructural que yo les decía antes, ¿no? Estas lógicas sociales que van dando vueltas a nuestra continuación. Y por último, ¿cuáles son las dimensiones? Las dimensiones, diría yo que este es como un desde, no más, de cuáles son las posibles dimensiones las cuales uno podría entrar a trabajar en la educación sexual integral. Esta también es una propuesta de UNESCO. Como ustedes ven ahí están estos conceptos, o sea, el tema de relaciones, trabajo sobre valores, actitudes, competencias, la cultura de derechos humanos, la idea también de desarrollo humano, comportamiento sexual, salud sexual y reproductiva, que tiene temas y que además después se va viendo cómo cada una de estas, por ejemplo, dimensiones va en cada como etapa del desarrollo trabajándose progresivamente de distintas maneras. Esto es solamente una idea
para que entendamos que la educación sexual integral hace mucho rato, ¿no?, que dejó solamente de tratarse sobre la prevención de los embarazos, hace rato que dejó solamente de tratarse sobre cómo trabajar además no sé, el VIH o las ITS, solamente también incluyendo la diversidad sexual, incluyendo temas de violencia sexual. O sea, cada vez, y la experiencia así lo muestra, se han ido complejizando, ¿no?, y las formas de poder atender a todas esas emergencias, porque una cuestión que en Chile yo creo que de la que hemos adolecido, obviamente, es de haber tenido una planificación, una idea a largo plazo sobre la educación sexual. Entonces, esto lo van a ver con Nico en un rato más en profundidad, pero hemos tenido la tendencia en este país a siempre reaccionar, ¿no?, con la educación sexual. La educación sexual y el tema siempre emerge y aparece cuando hay algún problema, un escándalo de opinión pública. Y pasa eso, ustedes, no sé, recuerden, yo creo que ustedes eran muy pequeños, eso fue ayer, pero el 2010, después del 2010, en el primer gobierno de Piñera, ¿ya?, era ministro de Educación Joaquín Lavín. No sé si ustedes se acuerdan de eso, yo se los cuento para que sepan. Y entonces sucedió que en un colegio, escuela X, hubo un problema, un conflicto con un niño que fue objeto de acoso homofóbico, pero muy, muy grosero. Y en un momento de gran mediatización, bueno, ¿cómo puede ser que esto pase? En un momento en que además, unos años después, sucedió el crimen de Daniel Zamudio y se dio también, después de que pasó eso, ¿no?, una ley antidiscriminación. Entonces le dijeron al ministro Opus Dei, bueno, ¿usted qué va a hacer? Esto es imposible, no sé qué. Entonces, él salqueó con una idea de portafolio, no sé, ya, aquí hay dinero. Eso duró lo que duró ese dinero. Después, esos programas que ahí estaban tuvieron que seguir funcionando de otras maneras. Bueno, finalmente pasó poco, ¿no? Pasó poco. Y siempre ha sido así. Entonces, un caso de violencia, no, pero es que la educación sexual, y todos hablan de la educación sexual, pero no pasa nada, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que nosotros aquí venimos a reconstruir, espero. Así que, muchas gracias.